NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Dos palabras en latín. A ver si ustedes adivinan cuál es. Se lo vamos a poner muy fácil con María José. La oración a Jesús que San Juan Pablo II rezaba todos los viernes. Una oración especial a Jesús. A ver, danos alguna pista, María José. Bienvenida. Pues es una oración que consta de 14 estaciones que vamos siguiendo, que se hace en movimiento normalmente, que se hace en ¿verdad? Movimiento. Bueno, se puede rezar de varias formas, luego lo vamos a contar, pero sí, se suele hacer en movimiento, son 14 estaciones y acompañamos a Jesús en los últimos momentos de su pasión. ¿Qué les parece? Pues yo que creo que ya todos lo han adivinado. El camino de la cruz, que en latín se dice Vía Crucis. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta oración? ¿Es como ponernos tristes y porque esto a nadie le gusta y entonces puede ocurrir que si uno piensa que el Vía Crucis es para ponerse triste, pues uno huye de esa oración? ¿No es ese el objetivo? Pues es una pena, pero sí que hay muchas personas que le dan este matiz, porque realmente hay una parte en que lo tiene. Dolorosa. El Vía Crucis es una oración en la que intentamos acompañar a Jesús en el camino de la cruz, y el camino de la cruz fue un camino muy sufriente y muy doloroso. Entonces, claro que tiene ese matiz de tristeza. Se reza especialmente el día de Viernes Santo, en la Semana Santa, pero muchas personas, como así lo hacía siempre Juan Pablo II, lo rezaban todos los viernes, a pesar de que sus días estaban muy ocupados, y esto hay que recordarlo. Él sacaba el tiempo todos los viernes para rezar el Vía Crucis. A veces de noche. Exactamente. Pero ¿por qué decimos que no es una oración triste? Porque el camino de la cruz no acaba en la cruz. El camino de la cruz acaba en la resurrección. Entonces, meditar en la pasión de Jesús es meditar también en la resurrección. Es meditar también en nuestra salvación. No es un sufrimiento vano, no es un sufrimiento, pues eso, ¿no? Que es sufrir por sufrir sin un sentido, sino que es un sufrimiento que es para un mayor bien, como así hace Dios siempre, ¿no? De los sufrimientos saca bienes, aunque a veces no lo entendamos, como los apóstoles que estaban viendo en ese camino a la cruz a Jesús, no entendían nada, estaban muertos de miedo, desorientados, pensando, pero todo esto, ¿por qué? Entonces, debemos dar al Vía Crucis ese matiz también de esperanza. Y yo estoy convencida de que Juan Pablo II lo rezaba siempre con esperanza, porque para mí él era el hombre de la esperanza. Y así se ha demostrado siempre. Y por eso, aunque es verdad que se reza el Viernes Santo, que es un día de silencio, que es un día, y él mismo nos lo va a explicar luego, ¿no? Es un día en que todo el mundo calla esperando, ¿no? esa resurrección, pero esperando esa resurrección, no quedándonos en el sufrimiento. Y pienso que esto es lo que hace al Vía Crucis, al rezo del Vía Crucis, diferente. Diferente, provechoso para el alma y que nos hace bien, que nos hace mucho bien. En muchas parroquias, y esto es bonito, creo que en nuestra parroquia de Belén se hace con los niños. Entonces son los monaguillos los que conducen el Vía Crucis. Fíjate qué bonita señal también de esperanza. Como dices muy bien, de acompañar a Jesús entrañablemente, con cariño, con cantos. A veces lo hacemos caminando con nuestras velas, o no, o simplemente el grupo que lo está rezando, pues desplazándose por las estaciones. ¿Qué son las estaciones? Porque imagínate que alguien nos está escuchando
y no ha oído nunca hablar del Vía Crucis y dirá, pero me están hablando de estaciones, serán estaciones de tren, vas de un sitio a otro. Son paradas que hacemos, 14 paradas recordando diferentes momentos de la pasión del Señor, que podemos, por ejemplo, la primera, Cristo es condenado a muerte, ¿verdad? Por Pilato. Entonces, siempre se suele hacer con una representación, entonces son 14, o bien 14 cuadritos, o una cruz, depende, a veces se hacen en esculturas, a veces, ahí el arte pues entra totalmente, porque los hemos visto preciosos, otros son más sencillos, simplemente láminas, ¿verdad? Y siempre con una cruz. Entonces imagínate, y un número, entonces sale una cruz con un número 1 y sale representado Jesús condenado a muerte. Y así. Luego, a unos cuantos metros, depende de cómo sea el lugar, si es muy amplio, a veces se hace por el campo incluso, María José. Claro, y se hace por las calles, por ejemplo. Luego hablaremos de los viacrucis que se rezan en las jornadas mundiales de la juventud, que fue algo que puso en marcha también Juan Pablo II. Pero como tú dices, si nos fijamos en nuestra parroquia, en la iglesia a la que acudimos normalmente, pues estarán en la parroquia esos 14 cuadritos o, como tú decías, imágenes. Claro, no hace falta que nos movamos de uno a otro, aunque tradicionalmente se hace así, pero lo podemos hacer sentados desde el banco al final. Los gestos ayudan, pero lo que ayuda es la actitud del corazón. Claro, mayormente tener en cuenta si al hacerlo vamos a distraer a otra persona que está ahí rezando, pues es mejor hacerlo por dentro, ¿no? También hay muchas personas que tienen mucha suerte y es una tradición desde pues el principio, después de la muerte de Jesús, de rezar el Vía Crucis por las calles. Ah, es verdad, allí mismo en Jerusalén. Allí mismo hay una Vía Dolorosa y están señalados los lugares, estos lugares, las 14 estaciones, y así se va caminando de una a otra. Imagínate, es el mismo recorrido que hizo Jesús, y normalmente los peregrinos van con una cruz de madera que de una estación a otra la van, pues una vez la lleva un peregrino, otra vez la lleva del mismo grupo, la lleva otro peregrino. Entonces se hace esta parada para reflexionar y para rezar. Te lo cuento porque tuve la suerte de vivirlo y es algo pues como que se te queda clavado en el alma, ¿no? Porque al final ahí está, ¿no? La sangre de Jesús, el amor por nosotros, y esto se hace desde siempre, y de ahí nace este origen de rezar el Vía Crucis, de los primeros peregrinos, de las primeras personas que obviamente esos lugares tan importantes, pues ellos los recordaban, los apóstoles los habían señalado, María la primera, San Juan, que estaba ahí. Entonces, pues muchas personas querían acompañar a Jesús en ese camino. Hermana, es una oración que, como decimos, no es triste, y yo creo que vale la pena, después de escuchar un poco de música, para ponernos delante, ¿no? Intentar ponernos delante de Jesús en ese momento ya de la condena a muerte. Vamos a leer las estaciones para las personas que no la recuerdan. Primera estación, Cristo es condenado a muerte. Segunda estación, Jesús es cargado con la cruz. Tercera estación, primera caída de Jesús. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Quinta estación, Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Cristo. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Octava estación, Jesús se encuentra con las mujeres en Jerusalén. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Estación 11, crucifixión del Señor. A ver, como esta es duodécima estación, Jesús muere en la cruz.
Estación 13, su cuerpo es bajado de la cruz. Y estación 14, que no es la última, Jesús es colocado en el sepulcro. ¿Por qué no es la última estación? Pues porque hay una estación número 15, como decíamos, que es la resurrección. A veces está del representada, Señor. A veces, ¿eh? En algunas iglesias no, por eso. Antiguamente sí. no se representaba. Bueno, podríamos pensar que la iglesia entera es y a través de los sacramentos es la estación 15. Es decir, cuando yo me confieso, resucito de verdad. O sea, cuando una persona recibe el bautismo, todas estas estaciones de la pasión del Señor tienen una dirección, una orientación, una meta. No van como a la deriva. Y nuestra vida a veces, pues pasamos momentos muy difíciles, muy malos, y no sabemos para dónde van. Pero Jesús sabe, ¿no? Si nos fiamos de Él, Él hará que caminemos también hacia la resurrección. Por eso, hermana, el Vía Crucis no es solamente acompañar a Jesús como alguien que está al borde del camino inmóvil. Desde fuera, como un espectador de una película. Claro, lo bonito es poner nuestra vida en estas estaciones. Al final, nosotros tenemos caídas, tenemos nuestros encuentros, estamos a veces cargados con una cruz, nos sentimos a veces, aunque no sea así, condenados a muerte, pues por personas a las que a lo mejor queríamos mucho y nos han traicionado. O sea que pasamos también por todas estas, de alguna manera u otra, pasamos también por estas estaciones. Entonces, no es verlo desde fuera, sino saber conjugar esa vía dolorosa de Jesús con la vía dolorosa que a veces también es nuestra vida. Ver qué hizo Jesús, dónde estaba María en ese momento. Jesús no estaba solo en ese camino. María estaba siguiéndole, acompañándole, fortaleciéndole. Bueno, pues todo eso que vemos pues si podemos primero leer, por ejemplo, pues la narración, ¿no?, del Evangelio para saber realmente qué pasó, porque hay veces que la pasión, bueno, tenemos algunas cosas claras, sí, que murió en la cruz, pero de verdad a mí, sobre todo en las personas más jóvenes, no tienen una cultura religiosa, ¿sabes? De ver, bueno, les suena a Jesús en la cruz, pero se ha perdido. Sí. ¿Cómo? Es verdad, Claro. Porque esto a lo mejor antiguamente todo el pueblo Claro. acudía a rezar el Vía Crucis. Y es verdad, incluso existe una tradición preciosa en pueblos aquí de Cataluña, lo sabes, Sí. de otros lugares, y en América también, de hacer Vía Crucis vivientes. Vivientes, sí. Y esto es muy importante, o sea que a lo mejor todo el pueblo se prepara desde antes, lo van ensayando. Sé que el equipo NSE en Cuzco lo hace preciosamente por las calles y realmente es muy emocionante, ¿no? O sea que Es una catequesis también. viviente, una claro. catequesis Ves que esto no es una película, es una realidad Claro. histórica y como tú dices, pues la revivimos cuando lo rezamos. La revivimos y ponemos nuestra vida, nuestras tristezas, nuestras esperanzas también allí. Se habrán dado cuenta algunos de que no todas las estaciones, si por ejemplo cogemos el Evangelio, no todas las estaciones aparecen en el Evangelio, pero la tradición nos dice que fue así. Por ejemplo, el episodio de la Verónica, pues es algo que no aparece en los textos evangélicos, pero sí, por la tradición de la Iglesia, sabemos que fue un hecho verídico. Juan bonito, Pablo II, Verónica significa verdadera imagen. Claro, porque... Hermana, ¿por qué sabes tanto? No, porque recuerdo que una joven nos vino a explicar, tenía mucha devoción al rostro de Cristo, ¿sabes? Lo llaman así, el rostro, ahora no... La Santa Faz, ¿sabes? Que se ve a Cristo con la sangre y llorando, ¿no? En su pasión, sí, el rostro. Y quedó grabado en el lienzo que una mujer, pues que se compadeció del sufrimiento del Redentor, le puso como su velo encima del rostro para enjugárselo. Y entonces le quedó este nombre
vera iconos, o sea, el verdadero rostro, el verdadero rostro de Jesús. Y bueno, como tú dices, la tradición nos acerca de esta forma, de una manera muy, muy cariñosa y muy realista, ¿no?, a lo que debió ser ese momento para él. Pues veremos que Juan Pablo II, que como decimos estaba muy acostumbrado a meditar y a rezar el Vía Crucis, quiso también, porque claro, estas estaciones no tienen por qué ser, al final es acompañar a Jesús en el camino de la cruz, pero pues uno se puede parar a meditar más en un momento o a meditar más en otro. Entonces Juan Pablo II para una ocasión quiso rezar, en vez de estas 14 estaciones que sí fueran totalmente bíblicas. Las tomó del relato del Evangelio. Del relato del Evangelio. Y, por ejemplo, cambió y puso la oración de Jesús en el huerto, que sí es algo que aparece en el relato evangélico. Puso la traición de Judas. Entonces, no es que a partir de que Juan Pablo II puso estas nuevas estaciones nosotros no podamos rezar el Vía Crucis tradicional, pero de alguna manera, como para darle todavía más profundidad, pues quiso que todas las estaciones estuvieran basadas en hechos evangélicos. Hermana, yo creo que recuperar esta costumbre es algo muy importante. Yo te lo confieso, o sea, yo solo rezo el Vía Crucis el día de Viernes Santo y nunca he tenido, pero tampoco nunca he tenido como no sé, nunca se me ha ocurrido el viernes. Pero justamente, bueno, tú lo sabes, y hago una confesión pequeñita a nuestros oyentes, que hay pues cosas, ¿no?, de mi familia que es un momento un poco complicado. Pienso realmente que qué otro consuelo uno va a tener en el mundo. O sea, al final tú ves, ¿no?, que la gente te dice, bueno, no te preocupes, bueno, ya se arreglará, bueno, tú sonríe, bueno, vamos adelante, bueno, y dices, pero es que nada de esas palabras, o sea, las agradezco y realmente, o sea, las agradezco y veo que están hechas con toda la buena voluntad del mundo, pero pienso, es que realmente en el fondo de mi corazón, pues esas palabras las agradezco, pero no me consuelan. No son eficaces, no... Te entiendo muy bien lo que quieres decir. Entonces pienso, y por eso también quise como preparar este programa sobre el Vía Crucis, esta oración tan amada de Juan Pablo II, porque pensaba, al final, lo único que me puede consolar, ¿qué le debió consolar a Jesús en ese camino a la cruz? Bueno, pues le debió consolar que estaba acompañado de su madre, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Totalmente. Y que la muerte no era un fin, no era el fin. Entonces pienso que debo hacerme el propósito ya, esta semana, de rezar este Vía Crucis, porque al final todo lo demás son parches y consuelos que están muy bien, y que con esto no quiere decir que no haya que consolar a las personas, porque es algo muy bonito y se agradece muchísimo. Claro que sí. Pero que el consuelo de verdad está en eso, en saber que no estamos solos, que no estamos haciendo esa vía dolorosa solos, que María está con nosotros. Y que tiene tiene un final que no es la cruz, tiene un final pues que es la resurrección. Vamos a mencionar solamente estas estaciones bíblicas del Vía Crucis que pueden ayudarnos en muchos momentos. Jesús en el huerto de los olivos. Jesús es detenido, traicionado por Judas. Jesús es condenado por el Sanedrín. Jesús es negado por Pedro. Jesús es juzgado por Poncio Pilato. Jesús es azotado y coronado de espinas. Jesús es cargado con la cruz. Jesús es ayudado por el cireneo a llevar la cruz. Jesús se encuentra con las mujeres de la ciudad de Jerusalén. Jesús es crucificado. Jesús promete su reino al buen ladrón. Jesús en la cruz, la madre y el discípulo amado.
Jesús muere en la cruz. Y Jesús es colocado en el sepulcro, que no es la última estación. Gracias a Dios podemos, y lo hacemos en muchos programas Totus Tus, escuchar la voz de Juan Pablo II. En este caso podríamos escucharlo rezando el Vía Crucis. ¿En qué año fue? Cuéntanos. Sabes que siempre los papas suelen rezar en el Coliseo el día de Viernes Santo el Vía Crucis. ¿Qué es el Coliseo de Roma, un lugar donde muchos cristianos fueron martirizados por ser cristianos, dieron la vida por su fe. Entonces, en ese lugar tan emblemático, donde además hay una cruz que nos recuerda a esos cristianos perseguidos, los papas rezan con los fieles el Vía Crucis el Viernes Santo. Vamos a escuchar al final del Vía Crucis a Juan Pablo II en el año 2003, o sea, ya a Juan Pablo II mayor, muy mayor. Vamos a escuchar qué decía a los fieles que estaban allí. Ecco il legno della croce. Ecco il mio cuore, ecco il mio corpo che si sarà dato per voi. Mistero della fede. Non poteva inventare questo mistero, questa realtà. L'uomo lo poteva solamente rivelare. Dio solo. L'uomo non ha questa possibilità di donarci vita dopo la morte. La morte dell'ordine umano è la ultima parola. La parola che viene dopo, parola della risurrezione, è solamente quella che viene da Dio. Oggi è già Cristo deposto nella croce, sepolto, e viene sigillato il suo sepolcro, e domani in tutto il mondo, in tutto il cosmo, in tutti noi sarà un profondo silenzio. Auguro a tutti noi di vivere sempre più profondamente, di vivere e anche di testimoniare. El Papa Juan Pablo II, con esta voz impresionante ya cerca de sus últimos momentos, faltaba todavía un poco, pero con qué profundidad, meditando en su propia muerte también, nos ha dicho. Vamos a traducir ahora este mensaje del Vía Crucis de 2003. Decía: este es el leño de la cruz, este es mi corazón, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Misterio de la fe. El hombre no podía imaginar este misterio, esta realidad. Solo Dios la podía revelar. El hombre no tiene la posibilidad de dar la vida después de la muerte. En el orden humano, la muerte es la última palabra. La palabra que viene después, la palabra de la resurrección, es una palabra exclusiva de Dios. Hoy, Viernes Santo se refiere, oramos a Cristo bajado de la cruz y sepultado. Se ha sellado su sepulcro. Y mañana en todo el mundo, en todo el cosmos, en todos nosotros, reinará un profundo silencio. Silencio de espera. Os deseo que lo viváis y lo testimoniéis.
silencio de espera, hermana, ese profundo silencio, ese sepulcro sellado, no es la última palabra, no es la última estación. Así que vivamos y testimoniemos pues esa resurrección de Cristo, que al final es la resurrección que podemos vivir en nuestras vidas, por muy difícil que ahora parezca, ¿no? Así que todos, hermana, yo creo, hacernos fans, muy fans, del como Vía Juan Crucis. Pablo II del Vía Crucis. Gracias, María José. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be close.